Padel Salud conoceremos un poquito más sobre la articulación de la cadera y entenderemos los motivos de por qué es tan importante en el deporte del pádel. Aprenderemos también a cuidar esta articulación y, por supuesto, conoceremos una batería de ejercicios muy amplia para que podáis sacar provecho a este contenido desde casa. Aquí en AZ Recovery. Comenzamos. Bueno, y aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy, tengo aquí a dos personas que me acompañan que seguro que ya, forman parte de vuestra familia, ¿verdad? Porque, todos los que estén viendo este contenido de Padel Salud, ya estas dos caras las reconocen perfectamente. Tenemos aquí a Ángel Aneiros y Jaime Martín. Y bueno, chicos, hoy tenemos un contenido yo creo que bastante interesante, que es el tema de ejercicios de cadera para el jugador de pádel, tanto profesional como amateur. Ángel, voy a empezar por ti. Cuéntame. ¿Por qué vamos a hablar y por qué vamos a establecer un bloque concreto de ejercicios de cadera? Hace un par de capítulos hablamos de la incidencia lesiva en el deportista tanto amateur como profesional. Lo enmarcábamos desde dos puntos de vista. Y sí que vimos que en los últimos años el porcentaje de lesiones a nivel de cadera había aumentado muchísimo, porque se está empezando a ver que el pádel es un deporte donde ese eje rotacional que le caracteriza hace que esa cadera, tanto la fuerza que tienes que sacar para el golpeo como la fuerza de frenada para llegar a ese golpeo, hace que esa articulación sufra. Una articulación que nunca le habíamos dado importancia porque siempre lo relacionábamos con un deporte muy lesivo para hombro, rodilla, codo, pero hemos visto que la cadera es un factor determinante a día de hoy. Jaime, y mira, si podemos dividir el cuerpo humano en diferentes articulaciones, pues tenemos por ejemplo el tobillo, cadera, que es lo que estamos viendo hoy. Vemos también articulaciones en miembro superior, como codo, hombro, articulaciones que implican también, están muy implicadas en el deporte del pádel. Si la pudiésemos clasificar, esta articulación de la cadera, en un ranking un poco de importancia, ¿dónde estaría? ¿En qué posición? Pues estaría en una posición prioritaria, sin lugar a dudas, porque al final es verdad que tiene una exigencia directa a la hora de entrar en ese terreno de juego, por ese sistema rotacional, etcétera, pero es que al final, si en la cadera hay un fallo, lo que va a pasar es que va a generar un segundo fallo en otra articulación, en un tobillo, en una rodilla, entonces al final hace como un sistema de control de cargas. Bueno, Ángel, nos hemos traído aquí, ¿le ponemos nombre? Huesitos, es que tampoco tiene un nombre así muy específico para nosotros. Pero vamos, cada uno le llama. Jaime le llama Manolo. Huesitos. Bueno, pues nos hemos traído aquí a Manolo Huesitos para conocer un poco más de cerca lo que es el tema de lo que es la articulación de la cadera y que hagamos una descripción más o menos anatómica para que todo el mundo lo comprenda, ¿vale? Vamos a utilizar un lenguaje amable, un lenguaje básico, sencillo, básico, para que todo el mundo lo comprenda. A ver, cuéntanos un poco. A ver, para nosotros la parte principal que queremos que entienda siempre nuestro deportista es que la cadera o ninguna articulación es un eje aislado. Está dentro de una sinergia, dentro de una cadena cinética, y para nosotros la cadera es muy importante porque en este caso es la que se va a encargar de disipar toda la energía que tengamos desde el punto de apoyo. Estamos hablando de un deporte que constantemente trabaja la aceleración y deceleración, cambio de dirección y rotaciones. Pues claro, este elemento, si no tiene la capacidad de poder eliminar las tensiones que vengan del miembro inferior, esto va a generar una rigidez o un déficit de movimiento que siempre se va a ver repercutido aquí. Nosotros a nuestros deportistas siempre les hablamos de que la cadena cinética inferior está determinada por un buen soporte, que es el primer capítulo que vimos de ejercicios, que es el tobillo, y una buena disipadora de energías, que es la cadera, que es la que estamos viendo hoy. No hemos hablado de momento de la rodilla. La gente se obsesiona con la rodilla porque es el factor lesivo, es donde él nota el dolor. Pero la articulación de la rodilla nosotros la llamamos como la articulación tonta del pie o de la pierna, porque solamente puede hacer un movimiento determinado y el resto de movimientos es dependiente de cómo esté arriba y abajo. Entonces, en Padel Salud nos centramos muchísimo en estas dos articulaciones porque es lo que nos va a determinar, primero, que todo el miembro esté bien, segundo, que la rodilla, que es lo que realmente nos preocupa al porcentaje más alto de la población, yo que estoy operado de cruzado, siempre pensamos en rodilla, 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 pero no. Focos de atención siempre van a ser cadera y tobillo. Entonces, partiendo de esa parte anatómica básica, sin meternos en estructuras ni musculares ni ligamentosas, que no es necesario, esta articulación va a ser la que disipe todas las cargas hacia arriba y hacia abajo para que el resto de estructuras estén bien, estén sanas. Entonces, toda la atención aquí en un deportista que tenga estos conceptos de aceleración, deceleración, cambio de dirección y rotación.
¿Qué puede hacer el deportista? Bueno, el deportista profesional evidentemente tiene un equipo que le respalda, ¿verdad? Para, bueno, pues para estar bueno, pues muy centrado en lo suyo, que es el deporte, y tiene ese equipo detrás que se preocupa de, bueno, pues que esté bien, orientarle un poco cómo tiene que hacer, incluso, bueno, pues tiene su fisioterapeuta, tiene sus preparadores físicos, sus readaptadores, pero vamos a centrarnos un poquito en ese jugador amateur que le encanta este deporte y que de alguna manera, bueno, pues tiene que proteger también su articulación. Jaime, ¿cuál crees que son los principales tips que podemos darle al jugador amateur para que proteja esta articulación tan importante? Vale, pues en primer lugar, todo el trabajo de movilidad, que es básico, que como bien ha dicho Ángel, influye directamente en otras articulaciones. Y luego lo que podemos hacer es hacer ejercicios de fortalecimiento y los distinguiríamos en diferentes planos. Pues, por ejemplo, tendríamos la cadena posterior, la cadena anterior y una cadena lateral. Vale, cadena posterior, vamos a simplificarlo. Cadena posterior, toda la parte de atrás, ¿verdad? Cadena anterior, toda la musculatura que tenemos por delante. Y hemos hablado también de una cadena lateral. Una cadena lateral, toda esa parte, ¿no? Glúteo medio y demás. Vale. Creo que ahora directamente lo que nos puede tocar es, bueno, pues hacer una batería, ¿no? Una batería de ejercicios en las que, bueno, pues las personas que nos están viendo, bueno, pues le puedan sacar provecho a este contenido, ¿no? Y que desde casa puedan decir, bueno, pues venga, vamos a trabajar esto, vamos a ir por aquí, vamos a ir para allá. ¿Quieres que comencemos? Vamos allá. Venga, pues vamos. Bueno, a ver, chicos, contarme entonces. Vamos a comenzar con estos ejercicios, pero vamos a ordenarlos, ¿verdad? Sí, a ver, nosotros lo que siempre hacemos primero con nuestros deportistas, amateur, profesional, es indiferente, marcamos unas red flag, ¿vale? Las típicas banderas rojas, que es todo aquello que nos puede llevar a un problema mayor si fortalecemos, ejercitamos, movilizamos en una dirección que no debemos. En la cadera hay una red flag que todos podemos hacer perfectamente en casa, que no necesitamos a un especialista, y en caso de que esta red flag se active, tendríamos que acudir a un centro o que nos haga una serie de pruebas para descartar alguna afectación mayor. Entonces, túmbate boca arriba. Es un movimiento muy sencillo en la que el paciente le vamos a pedir que realice una flexión de cadera, ¿vale? Vamos a intentar que lo pueda hacer él solo para que todos podáis hacerlo en casa, sin ningún problema. Va a llevarse las manos a la parte anterior de la rodilla, tocando un poco la tibia, y va a intentar llevarse hacia el pecho la rodilla. Esto nos va a dar dos informaciones principales. Primero, la dirección del movimiento. Si el movimiento es limpio y no genera en ningún momento una rotación forzada hacia externo, es buena señal, ¿vale? Esto no quiere decir que no haya patología, sino que no sería una red flag pura y dura. Entonces, movimiento lineal y constante. Puede ser que acabe aquí o que acabe aquí. Ya esto es una restricción de movimiento que ahora Jaime la trabajará perfectamente. Y el segundo punto es que en este gesto el paciente note un dolor punzante en la zona inguinal, ¿vale? No que note presiones o tensiones o estiramiento. Bueno, eso son parte de la parte de estiramiento y movilidad que vamos a trabajar después, pero un dolor punzante inguinal en esta zona es algo que tiene que llamarnos la atención para decir, voy a hacerme una prueba por si acaso, porque descartar siempre es mejor que luego tener que intentar recuperar una lesión de alto grado o de larga duración. Vale, si tiene un dolor punzante inguinal, ¿qué puede ser? Casi siempre viene debido tanto a la restricción del movimiento con una rotación externa y el dolor inguinal a un posible pinzamiento femoroacetabular. Digamos que la articulación de la cadera tiene un tope óseo que puede ser congénito o forzado por el paso de los años, y que ese tope está rozando y lo único que están haciendo al forzar ese movimiento es aumentar o agravar la lesión. Y es lo último que queremos a la hora de intentar realizar estos ejercicios. Bueno, entonces, ¿cómo comenzaríamos ahora los ejercicios? Una vez descartada la red flag, la primera parte de trabajo va a ir dirigida a la parte de movilidad, que es la más importante. Bueno, Jaime, vamos a comenzar ahora entonces con los ejercicios de movilidad. ¿Por qué son tan importantes previos a, bueno, pues a esta batería de ejercicios que luego vamos a mostrar de cadera anterior, posterior y lateral? Bueno, pues en primer lugar, porque lo vas a hacer de manera dinámica, ya que luego cuando estamos jugando al pádel no se produce ninguna posición estática, es decir, no lo vamos a trabajar o no vamos a calentar las articulaciones de manera estática, trabajando la elasticidad. Es mucho más interesante hacerlo de manera dinámica para trabajar esos rangos de movilidad articular y luego estar preparados de cara al trabajo de fuerza. Venga, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo comenzamos? Bueno, el primer ejercicio y más básico, nos sentaremos, ponemos las rodillas un poquito por encima de 90 grados y desde aquí lo podemos hacer tanto con apoyo de manos o con las manos en el aire. Y desde aquí lo que producimos es
este movimiento buscando esos 90 grados en un sentido y en otro. Todos los ejercicios tendrán una parte más sencilla y una parte más avanzada, y en este primer ejercicio, si lo queremos hacer de manera un poquito más avanzada, es al ir en una dirección, lo que hacemos es elevarnos, abrir la cadera, me vuelvo a sentar, voy hacia el lado contrario y repito esta acción, ¿vale? Este es el primer ejercicio. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, el segundo de ellos, en el que nos vamos a poner en esta posición, ponemos un pie en el suelo con la rodilla a 90 grados y vamos a poner las dos manos a este lado, no buscamos esta posición, sino importante partir de las manos aquí. Entonces, para este ejercicio se puede realizar con la rodilla tocando el suelo o elevándola del suelo. Y lo que vamos a hacer es irnos como si fuésemos a estirar el aductor hacia afuera y volvemos. Un tip para este ejercicio es que al elevar paso de la punta al talón, ¿vale? El recorrido puede ser muy amplio, si me cuesta mucho, me vale con que haga un poquito este trabajo sobre la punta del pie y luego, si no me cuesta tanto trabajo, cambio hacia el talón, incluso con este segundo brazo que está cerca de la rodilla, podría incluso tirar un poquito. Vuelvo, cambio, tirando, ¿vale? Ese es el segundo ejercicio. Ahora hemos trabajado en una dirección. Vamos a buscar el tercer ejercicio cambiando la dirección y vamos a ir, en lugar de hacia la zona abductor, vamos a ir hacia la zona del glúteo medio. Entonces la posición de las manos es exactamente la misma. Lo único que cambiamos ahora es que nuestros hombros se van a ir hacia ese otro lado. ¿Cómo? Pues vamos a levantar desde aquí un poquito la punta del pie y vamos a girar hacia esta parte. Con hacer este pequeño movimiento ya estamos mejorando nuestra calidad de cadera. Que luego, como siempre, queremos trabajar un poquito más avanzado, pues voy girando con la pierna de atrás extendida e incluso puedo permitirme luego el lujo de bajar, acercar la cadera y aquí incluso trabajar un poquito más esos rangos de máxima elasticidad. Bueno, y ahora vamos a pasar al tercer ejercicio. Si hemos trabajado en la dirección de los aductores, ahora vamos a trabajar en dirección hacia la zona del glúteo medio. ¿Qué hago? Parto de exactamente la misma posición y ahora lo que busco desde aquí es girar el hombro hacia allá. Hago algo muy parecido a lo de antes, paso de la punta del pie al talón y busco esta rotación. Ejercicio sencillo, aquí, solo este rango. ¿Que lo quiero mejorar? Pues lo que hago es buscar que el pie gire hacia allá del todo mientras bajo la cadera y ahora vuelvo con el pie, ¿vale? Este ejercicio lo mismo, dependiendo de nuestra elasticidad, calidad de rango de movilidad articular, lo puedo hacer de una manera más sencilla, de una manera más avanzada. Bueno, vamos a seguir con un ejercicio más de movilidad. En este caso lo que vamos a hacer es tumbarnos boca arriba y lo mismo, buscamos un ejercicio muy sencillo. Simplemente elevar la rodilla, abro hacia afuera y realizo una especie de circunducción, tanto en una dirección como en otra. Si lo quiero hacer un poquito más difícil, lo que hago es elevar un pelín la cadera y lo mismo. Abro y deshago, ¿vale? Continuamos ahora con un ejercicio más en lo que vamos a partir desde esta posición, sentados con 90 grados la rodilla de adelante y 90 grados la rodilla de atrás. Si os fijáis, esto forma como una especie de rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer desde aquí es poner las dos manos al frente y simplemente bajar hacia el suelo, hacia adelante. Bajo un poquito y vuelvo. Esto, como hemos hablado en el inicio, lo vamos a hacer de manera dinámica, que es mucho más interesante, ¿vale? Una vez realizamos unas 10-12 repeticiones despacito de este ejercicio, ahora vamos a jugar como en un trabajo más en diagonal. Vamos a introducir una rotación. Entonces, desde aquí, lo que vamos a hacer con el brazo contrario hacia el lado donde vamos es extenderlo. Alineamos más o menos en diagonal el codo con la rodilla y ahora vamos hacia el otro lado con el otro codo, ¿vale? Entonces, estamos haciendo trabajo también para la columna dorsal y seguimos forzando un poquito el trabajo de la cadera, siempre de manera dinámica. Bueno, Jaime, vistos ya los ejercicios de movilidad, es momento ahora ya de arrancar con los ejercicios de fortalecimiento, Eso ¿vale? es.
¿Qué vamos a empezar? ¿Por cadena anterior, posterior o lateral? Vamos a empezar por cadena anterior. Cadena anterior. Vale, y bueno, pues la gente que está en casa se preguntará, ¿nos hace falta algún accesorio extra, algo complicado, fácil, sencillo? Cuéntanos. Muy sencillo. Muy sencillo. Realmente lo único que necesitamos es un espacio, una colchoneta en caso de que nos hagamos daño al tumbarnos y una miniband, una goma elástica cerrada y pequeña, ¿vale? Lo recomendado en iniciación es coger una goma de intensidad baja o media. Bueno, entonces vamos a comenzar el primer ejercicio de todos, muy sencillo, tumbándonos con las gomas aquí en las plantas de los pies. Entonces, el primer trabajo de cadera, vamos a mantener siempre activo la flexión dorsal de tobillo para generar aquí una flexión de cadera. Simplemente esto lo hago, como hemos hablado en los estiramientos, de manera dinámica. Primero 10 repeticiones y luego podemos hacer incluso una contracción isométrica donde mantenemos aquí unos 10 segunditos. ¿Vale? Pasaríamos al segundo ejercicio donde vamos a entrar en toda la estabilización de cadera y de core. Y para esto simplemente lo único que vamos a hacer es una plancha de antebrazos. Un bloqueo, un trabajo de bloqueo. Ponemos los antebrazos, estiramos las piernas y nos quedamos en el aire. Este trabajo tiene mucho fortalecimiento de extensión de cadera y de flexión de cadera. ¿Por qué? Porque al final estamos marcando un trabajo isométrico a esta cadera para que no ceda, no esté aquí, ¿vale? Y esto, por ejemplo, influye directamente también en esa activación de cuádriceps, rodilla, etcétera. Importante al hacer estas planchas que no estemos aquí hundidos, que siempre trabajemos un poquito arriba y que la cadera no esté aquí, ¿vale? Sino que la cadera está fija en media altura. Claro, lo que veo es que tienes como una línea recta entre la espalda y la zona glútea. Eso es, y eso lo consigo también apretando el glúteo. ¿Vale? Entonces, desde aquí luego incluso podemos hacer más variantes. Podemos subir una pierna, subir la otra pierna, desde aquí elevar y bajar la cadera hasta esa posición, desde esta posición bajar y subir a esa misma posición, o incluso realizarlo con una sola pierna, a un lado y a otro lado. Pero siempre lo más importante es hacer una base correcta, empezando la típica plancha, unos mantenimientos de 30 a 40 segundos como mínimo. Bueno, Santi, ahora si te parece lo que vamos a hacer es hacer un último ejercicio de cadena anterior, pero que nos sirve como transición para trabajar esa cadena posterior que vamos a entrar ahora en ella. Entonces, lo que vamos a hacer, y además nos serviría como ejercicio para ver esa red flag que nos ha comentado antes Ángel, es hacer un puente de glúteo con una pierna, que de aquí entraría la cadena posterior, pero lo que vamos a hacer al elevar la posición es empujar con nuestras manos la rodilla de arriba, ¿vale? Y yo mismo puedo generar un trabajo isométrico en el que hago una resistencia. Entonces estoy trabajando tanto la parte posterior como la parte anterior. ¿Qué debería notar en este ejercicio como red flag? Como decir algo de que no está funcionando, ese pinchazo aquí en la ingle, o que me cueste mantener la rodilla aquí, que tienda a separarse hacia afuera. Bueno, vamos a arrancar ahora con los ejercicios de cadera posterior. En primer lugar, mencionar que la cadera posterior, lo más importante de todo, es esa activación del glúteo mayor, que es el principal extensor de cadera. Luego, el siguiente músculo que seguiría para favorecer esa sinergia adecuada o esperada sería la introducción del isquiotibial. Y por último, también juega un papel muy importante en la extensión de la cadera, la zona lumbar. ¿Qué ocurre con todo esto? Que si nuestra cadena posterior no está bien trabajada desde el glúteo mayor, al final el que va a aislar todo ese trabajo es la zona lumbar y ahí entraría ya dolencias, dolores, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tenemos que prestarle siempre mucha atención a generar una activación previa al glúteo, simplemente apretando, y desde ahí ya hacer los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio vamos a poner una banda elástica en las rodillas, ¿vale? Normalmente por encima de las rodillas o por debajo, en función, simplemente si nos han aconsejado ponerla por arriba o por debajo, si no, la solemos poner por arriba. Y desde aquí nos tumbamos y lo que vamos a hacer en primer lugar, antes de nada, antes de subir, apretar el glúteo, muy importante para que sea el músculo starter del movimiento. Y desde aquí elevamos la cadera y bajamos. Podemos hacer como antes, 10 repeticiones y luego podemos mantener arriba 10 segundos la posición, notando activación en glúteo mayor y no tanto en la zona lumbar, ¿vale? Si notamos esa activación extra en la zona lumbar, lo que podemos hacer es bajar un poquito el rango
Y desde aquí jugar con activación, subo un poquito apretando y bajamos, ¿vale? Después, el otro ejercicio que vamos a plantear es tumbado boca abajo, ¿vale? Al tumbarnos boca abajo, lo que vamos a hacer desde aquí es trabajar con las piernas totalmente extendidas, ¿vale? Lo mismo, busco contracción glútea y desde aquí subir con una pierna totalmente extendida. Volvemos a repetirlo, apretamos glúteo, subimos y bajamos. Y una vez más, apretamos glúteo, subimos y bajamos. Como hemos hecho antes, podemos hacer repeticiones de 10 a 12 y luego, apretando el glúteo, una última serie de unos 10-12 segundos de mantenimiento arriba. Bueno, Jaime, igual que antes hemos establecido un ejercicio puente, ¿verdad?, entre cadena anterior y cadena posterior, ¿tienes algo por ahí que nos sirva de puente entre cadena posterior y cadena lateral? Sí, vamos a hacer un ejercicio que combina ambas cosas. Vamos a seguir con ese puente de glúteo, que es el recurso más utilizado a la hora de trabajar la cadena posterior, pero ahora lo que voy a hacer es partir desde posición de pies juntos. Y lo que hago al subir será separar gradualmente las rodillas. Este trabajo es un trabajo que combina tanto glúteo, isquiotibial, pero también la zona del glúteo medio, ¿vale? Se siente un poquito más la activación en el glúteo que al hacer un puente normal, ¿vale? Y con este de aquí vamos a pasar ahora a ejercicios de exclusivamente cadena lateral. El primero de ellos, lo que vamos a hacer es ponernos de rodillas con una ligera separación de rodillas para que ya haya una tensión en la banda elástica. Y desde aquí vamos dirigiendo también un poquito con el pie, vamos a hacer elevaciones laterales. Este ritmo estaría bien, lo mismo podemos buscar tanto trabajo dinámico a series de 10 repeticiones como ese trabajo isométrico. Lo más importante es que la cadera, cuando hago esto, que no nos baile. Tiene que estar la cadera fija y desde ahí trabajar. Podemos aumentar un poquito la dificultad de este ejercicio. ¿Cómo? Pues simplemente separando las rodillas del suelo, elevándolas. Me pongo en esta posición sobre los dedos del pie y desde aquí mantengo. Es como una combinación de ese trabajo de plancha de core con este trabajo de glúteo medio. Seguiríamos los ejercicios con todo el trabajo de tumbado de lateral. Entonces lo que haremos ahora serán 3 variantes muy sencillas. Antes de nada de explicar este trabajo, muy importante coger de referencia la cadera. ¿Qué solemos hacer al hacer cualquier tipo de ejercicio de elevación de piernas? Ayudarnos. ¿Cómo? Haciendo esto. ¿Para qué? Para que metamos a los flexores de cadera, pero en este caso estamos con cadena lateral, no con cadena anterior. Entonces lo que hacemos es dirigir a la cadera hacia adelante. Muy importante esto porque si no cruzamos contenidos. Entonces desde esta posición lo que vamos a hacer es elevar la pierna completamente extendida, ¿vale? Podemos incluso tumbarnos, pegar la cabeza para que no cojamos tensión y después vamos a flexionar un poquito la cadera y las rodillas. El siguiente ejercicio vamos a dejar los talones juntos y solo separamos las rodillas. Lo mismo lo buscamos primero de manera dinámica y luego podemos terminar con una posición isométrica. Y ahora el último ejercicio muy importante para el glúteo medio es elevar las rodillas y los talones. Aquí, ¿qué se suele hacer como error principal? Lo que hemos hablado antes, dirigir con el pie hacia arriba. Si queremos localizarlo todo en el glúteo medio, lo que hacemos es rotar un poquito hacia el interior elevando el talón primero y dirige el talón. Si hacemos esta opción, nos aseguramos que el glúteo medio está trabajando sin ningún problema. Bueno, y ahora os vamos a presentar el último ejercicio, terminando con la cadena lateral, en el que vamos a necesitar de nuevo la goma y estar de pie. Lo podemos hacer en un pasillo más corto o más largo. Si es más largo, aprovecharemos toda la distancia y si es más cortito, pues haremos más número de repeticiones. Lo que haremos es ponernos la goma siempre encima de la rodilla y desde esta posición vamos a buscar esta tensión en la goma. Muy importante, separo los pies y vamos a jugar con todo el apoyo del pie para que no vayamos ni elevando el lateral, la parte interna. Y ahora desde aquí lo que vamos a hacer es dar pasos siempre manteniendo esta tensión. Es decir, si voy a la izquierda, empiezo dirigiendo con el pie izquierdo
y vamos manteniendo este ritmo. Puede haber una ligera flexión de cadera y una ligera flexión de rodillas. Haríamos toda la distancia que tengamos disponible hasta aproximadamente 10 metros y volveríamos buscando el mismo patrón, ¿vale? Bien, Jaime, a mí este ejercicio me parece fácil y supongo que le podemos dar una vueltita de tuerca, ¿no? O complicarlo un poquito más. Sí, siempre se le puede dar una vuelta más y lo que vamos a hacer es coger otra goma, simplemente. Si tenemos intensidades diferentes, lo que vamos a hacer es la goma de mayor intensidad nos la vamos a poner en las rodillas. Y siempre la goma de menor intensidad lo que vamos a hacer es pisarla con los pies. Entonces nos lo ponemos aquí e incluso nos interesaría ponerlo detrás de los dedos de los pies, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues en primer lugar, trabajar de una cadena lateral corta, donde entraríamos sobre todo trabajando con glúteo medio y tensor de la fascia lata, a meter todo el trabajo por debajo de la rodilla, que es el peroneo, y todo este trabajo que me permita girar así el tobillo. De esta manera conseguimos trabajar la cadena lateral completa. La diferencia, que aumenta muchísimo la intensidad, ¿vale? Entonces, repetiríamos manteniendo los pies ahí en paralelos, bajamos y desde aquí abrimos. No es solo importante abrir, sino con esta cadera también mantener esta tensión. Solo es necesario usar la doble goma si hemos visto que el ejercicio con una sola goma es demasiado sencillo. Pero bueno, después de un buen trabajo con todos los ejercicios que hemos planteado, ya se nota que toda la zona del glúteo medio está caliente, trabaja y bueno, definitivamente para fortalecer todos los días desde casa, muy sencillo y muy recomendable. Jaime, no sé si el Jaime de la izquierda o de la derecha, ¿quién es el que me va a contar el siguiente ejercicio? Bueno, el momento va a ser el de la derecha. Entonces, vamos a coger la siguiente goma, otra vez nos da igual la intensidad, pero que sea media-baja, y nos lo vamos a poner en las rodillas, ¿vale? ¿Y por qué media-baja? Pues porque este ejercicio ya es un pelín más complejo. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es ponernos en un sitio donde podamos apoyarnos por el tema del equilibrio principalmente, y vamos a hacer una flexión de rodilla. ¿Por qué? Porque esto ya es un trabajo mucho más dominante que de cuando jugamos al pádel. Entonces, ya en estas posiciones, son posiciones más reales, pues vamos a buscar esos ejercicios con mayor transferencia. En primer lugar, lo que haremos con un ligero apoyo solo para el equilibrio es flexionar, nos quedamos a una pierna y desde aquí lo que hacemos es elevación lateral. También se puede añadir un recurso que nos podría facilitar la acción de subir y bajar a red, como pues elevando el talón. Buscamos esa activación de sóleo que ya hablamos en el otro episodio de tobillo y desde esta posición igual seguimos trabajando. ¿Qué pasa? Que ya no solo trabaja este glúteo que es el de la pierna que elevamos, sino que este también lo trabajamos un montonazo porque es el que me está sosteniendo la acción y la cadera. Si este glúteo dejase de funcionar, la cadera me haría esto. Entonces estamos aquí trabajando y funcionamos. Le podemos dar un último grado de dificultad. ¿Cómo? Con una pesa, aumentando la dificultad. Esta pesa se puede poner aquí, igual en esta posición de defensa, y desde aquí abrimos. ¿Por qué? Porque aquí, además de estar gestionando una carga, que incluso la puedo poner de manera lateral, separándolo, podemos luego cambiarlo y trabajar, incluso este ya es el más difícil, con equilibrio. Desde aquí elevamos. Veis que el equilibrio aquí es más complicado, no pasa nada. Bajaríamos el talón y trabajaríamos aquí. Esto ya es un ejercicio más complicado, ¿por qué? Porque estamos trabajando toda la cadena lateral. Vemos que el glúteo ya no solo hace un trabajo isométrico, dinámico o de velocidad, sino que lo que estamos trabajando es buscar esa parte estática y de control sobre el glúteo contrario. Bueno, Jaime, como te veo lanzado, ¿nos regalas un último ejercicio de cadena lateral? Sí, por supuesto. Vamos a hacer este último ejercicio en el que vamos a utilizar una mancuerna, una pesa, o no es estrictamente necesario, pero le aumentamos un poquito la dificultad. Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer simplemente son unos pasos, unas zancadas, pero en diagonal, como los ejercicios que hemos hecho antes de movilidad. Hacemos esa transferencia de movilidad en diagonal y bajamos, ¿vale? Buscamos este trabajo que se puede hacer de manera normal o buscamos también ese trabajo de sóleo con el talón arriba. ¿Por qué? Porque hay muchas acciones en las que vamos a frenar esa velocidad si tenemos que ir al fondo de la pista o subir a la red.
Entonces trabajaríamos tanto en una dirección como en otra, tanto con el talón arriba, buscando esa frenada, como con el talón abajo, ¿vale? Además es muy interesante porque seguimos trabajando el glúteo medio, pero le damos otras direcciones de las que estamos acostumbrados a trabajar. Vale, ¿el grado, por ejemplo, de flexión de cadera es importante a tener en cuenta? Sí, sí, es muy importante. Realmente lo que buscamos aquí es poder hacer una buena flexión para que en caso que se nos quede una bola baja, que tengamos capacidad de recurrir a ese golpeo desde abajo, salvar un punto y luego, por supuesto, para darle más exigencia a nuestro tono muscular. Bueno, Jaime, pues la verdad es que hemos hecho un montón de ejercicios que yo supongo que, bueno, que a la gente le sacará muchísimo provecho, pero mira, ahora se me ocurre y tengo curiosidad por saber en qué momento, cuál es el momento adecuado para hacer todo ese tipo de ejercicios. ¿Para qué nos sirve? Vale, pues mira, en primer lugar introducir que es como lo que hemos hablado antes, que al final la cadera es como esa parte olvidada, entonces realmente se recomienda en casi todo momento. Principalmente previo a los partidos, lógicamente como calentamientos se pueden hacer, lo que pasa que hay que controlar esas cargas para que luego cuando lleguemos al partido no tener una fatiga excesiva, pero sí podemos tocar un poquito algunos ejercicios de esos de fortalecimiento con previa movilidad para luego estar perfectamente en pista. ¿Qué recomendarías, por ejemplo, hacer un ejercicio, por ejemplo, de movilidad? Porque claro, no se nos puede ir tanto tiempo, que luego la gente llega siempre justo a la pista y bueno, pues a lo mejor que utilizar en 5 minutitos, hacer 4 o 5 ejercicios, ¿verdad? Eso es. Empezar por el de movilidad, como hemos dicho, y luego ¿qué? ¿Hacer un ejercicio, por ejemplo, de cada cadena? Eso es. 1 o 2 máximo de cada cadena. Si tienes más tiempo, pues sí que calienta y dedícale un poquito más de tiempo, pero como mínimo, siempre que debemos entrar a la pista, tiene que haber ese trabajo previo, tocando un poquito todas las cadenas, porque lo mismo, tendemos a descompensar si no trabajamos todas las zonas. Entonces, previo a un partido, ¿cuándo más podemos utilizar estos ejercicios? Pues mira, algo muy interesante que es en la recuperación. Si tenemos un partido el domingo, pues el propio lunes podemos estar tranquilamente en casa y decir, pues mira, vamos a hacer una sesión no tanto de estiramiento, sino que más de movilidad, de trabajo de recuperación activa, que se suele decir. No siempre se descansa estando parado o estando en el sofá, sino que es muy importante darle movimiento al cuerpo, porque el cuerpo lo tenemos hecho para movernos. Claro, Jaime, y también entiendo que para nuestro día a día, ¿no? Dentro de la preparación física que tiene cada jugador, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Lo mismo que en otras ocasiones, si no tendemos a proteger nuestra cadera, al final en el día a día vamos a obtener pues alguna secuela en otras articulaciones, en otras partes del cuerpo, entonces es algo que podemos hacer sin ningún problema en nuestro día a día, todos los días, unos 10, 20 minutos y lo podemos utilizar como nuestra preparación física básica. Bueno, Jaime, pues oye, la verdad es que creo que hemos tocado hoy un tema muy importante, una de las articulaciones básicas y fundamentales, sobre todo para nuestro querido deporte del pádel. Y bueno, de verdad, agradecerte tu tiempo porque ha sido un verdadero placer. El placer es mío. Y supongo que, bueno, pues que toda la gente que nos ve sacará provecho a esta pedazo de batería de ejercicios que ha sido súper interesante. Y bueno, agradeceros que estéis ahí y nada más, nos vemos muy pronto en el próximo reportaje. Chao.